Bien, queridos, en esta mañana lo que vamos a hacer, junto con las otras clases, es seguir hablando de la resurrección del Señor Jesús. Recordemos que ya vimos, hace 15 días vimos la muerte del Señor Jesús, y la semana pasada con el hermano Enrique estuvimos viendo la resurrección del Señor Jesús. La verdad que como casi todos los temas que nosotros estudiamos o vemos en la escuelita, a ver si la puedo ver, Elena. Como casi todos los temas que estudiamos en la escuelita son temas muy vastos, muy amplios, temas que llevarían meses estudiarlos. Si uno acude a la síntesis bíblica que escribió el misionero Armando Di Pardo, para el tema de la muerte del Señor Jesús y de la resurrección ocupa varias páginas, con muchos textos, muchas citas, uniendo el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, las profecías que se hicieron, las que han de cumplirse también luego de la resurrección del Señor Jesús. Y nosotros tenemos un estudio de 4 carillas y así todo tuvimos que separarlo en 2 domingos para poder más o menos abarcar estos temas que son tan importantes. Recordemos que tanto la muerte del Señor Jesús como la resurrección del Señor Jesús es la base de todo lo que nosotros hacemos, decimos, creemos y predicamos. Si sacamos la muerte del Señor Jesús en la cruz, no tiene sentido la Iglesia Cristiana Evangélica. Y si sacamos la resurrección del Señor Jesús, no tiene sentido nada de lo que estamos haciendo acá. Sería una secta donde se juntan a hablar y a filosofar. Hay muchas de esas, ¿no? Donde no está el Espíritu Santo en ellos, no está el Señor. Y entonces, bueno, analizan quizás la Biblia, leen y la estudian, pero como un libro más. Así como, qué sé yo, sin faltar el respeto, ¿no? Hay gente que se junta a leer y analizar los libros de Harry Potter, por ejemplo. Hay comunidades enteras que se dedican a eso. Bueno, lo mismo pasa con la palabra de Dios si no lo tenemos al Señor en el corazón. Pero si nosotros hemos creído en el Señor Jesús, como Pablo defendía acerca de la resurrección ahí en 1 Corintios 15, lo hemos estudiado en profundidad, ¿no? Este capítulo. Ahora solamente vamos a leer del 11 en adelante. Dice, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así hemos creído. Este texto se viene cumpliendo desde que nació la iglesia. Generación tras generación hubo alguien que predicó y alguien que creyó. Y ese que creyó después se ocupó de predicar a otros y así nos llegó hasta nosotros esta palabra. Es muy precioso. Y entonces esto se vio el domingo a la noche, ¿no? En la reunión de Pascua. Y si Cristo es predicado que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también nuestra fe, vuestra fe. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo, al cual no levantó, si en verdad los muertos no resucitan. Esta palabra siempre también me dio mucho temor delante de Dios, ser falso testigo. Sabemos que hay una religión o secta, según quien la mire, que se llama, son los testigos, ¿no? Y ellos niegan que el Señor Jesús es Dios. Entonces, desde ahí para adelante, no pueden predicar nada y no pueden salvar a nadie, porque están negando de lleno las Escrituras, con las Escrituras. Desde que son chiquitos ellos se encargan de estudiar la Biblia, pero para negarla en realidad. Entonces, incluso nosotros cuando se nos acerca alguno de esas personas, tenemos que tener mucho cuidado y ya saber bien a dónde quieren llegar. Es captar a la gente para alejarla de la palabra de Dios, y eso es la obra del diablo en definitiva. Son gente que está al servicio del diablo, sabiéndolo o no. Pero así como niegan eso, niegan un montón de cosas.
por ejemplo, el infierno, negan el Espíritu Santo como parte de la Santísima Trinidad y así otras cosas. Si una persona no tiene temor de ir al infierno, no tiene necesidad de salvarse. Estamos viviendo ahora la época de la tribulación que dice la Biblia, y que después van a venir los tiempos mejores, donde solamente 144.000 personas van a ser salvadas, etcétera, etcétera. Mezclan todas las cosas que están en la palabra de Dios, usan muchas versiones distintas para avalar lo que dicen. Si usasen esta versión, ya se les caería por tierra toda su doctrina. Porque Juan dice, ¿no? 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Ya con ese texto solo, pero ellos lo sacan o lo omiten o lo cambian. Entonces todas estas cosas que nosotros ahora estamos viendo, y como siempre decimos en la clase de los adultos, no solo son importantes saberlas y conocerlas, sino también que nos van a servir para el día de mañana hablar con estas personas o hablar con cristianos que quizás no las saben, o las tienen mal entendidas, o se las enseñaron mal. Todo doctrina que es, gracias a Dios, sana doctrina y que está basada plenamente en la palabra de Dios. Entonces nosotros acá no estamos inventando nada. Y cuando Pablo decía acá que si predicasen algo que es falso, serían hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado a Cristo. Entonces, hasta el honor de uno está en juego. Si el que se para adelante miente, si el que se para adelante dice cosas que son impropias. Ese era el temor que tenía Pablo también, y por el cual todos estos discípulos que estuvieron con el Señor Jesús y los que vinieron después dieron su vida. Porque ellos decían, Jesús resucitó. Y a muchos de ellos les costó la vida, literalmente, tuvieron que morir. Y ahí viene la palabra testigo, que también de la palabra testigo deriva la palabra mártir. En la palabra de Dios, mártir y testigo es prácticamente lo mismo. Porque la palabra en griego es martureo, para testigo como para mártir. Entonces no solo es pararse a hablar del Señor Jesús, sino también, llegado el caso, dar la vida por el Señor Jesús. Así de importante es esta doctrina de la resurrección, en la cual a Pablo, por ejemplo, cuando lo agarraron los saduceos, ¿se acuerdan que casi lo despedazan? Porque les está hablando de la resurrección del Señor Jesús. Entonces es importantísimo. Hoy en día le hablas a cualquier persona de esto y o te van a tratar de loco, o te van a dar la espalda, o peor, en algunos países te van a meter preso o te van a matar. Pero el corazón del hombre siempre se va a oponer a esto. Y si nosotros no nos oponemos a esto, porque estamos acá y entiendo que tenemos el deseo de escuchar la palabra de Dios y la aceptamos, veamos también qué nos quiere decir el Señor con todo esto. No solo que sea un conocimiento mental de la doctrina, sino que sea también algo experimental. Cuando hablamos de resurrección estamos hablando de que primero tuvo que haber ¿qué cosa? Una muerte. Bueno, ahora apliquemos eso a nuestra vida. Cuando nosotros creemos en Cristo como nuestro Salvador, estamos muriendo al pecado. Estamos diciéndole que no a la carne. Bueno, el Señor acepta ese sacrificio de parte nuestro, de negarnos a nosotros mismos, pero ahora nos quiere dar vida. Y nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice. Bueno, esa vida no solamente tiene que ver con la resurrección después de que pasemos por el cementerio, sino que tiene que ver con la vida acá, con la vida de todos los días. Esa persona que cree en el Señor Jesús tiene que demostrar que está viva, que resucitó. El resto de la gente que no tiene a Cristo, ¿cómo está delante de Dios? Muerta. Porque muerte, separación, están muertos. Nosotros somos los vivos entre los muertos. Estamos caminando todos los días, vivimos todos los días entre muertos, espiritualmente hablando, ¿no? Entonces esa vida también se tiene que manifestar, esa resurrección espiritual. Y esta lectura que se tuvo hoy antes de pasar a las clases es muy conocida, la de los discípulos de Emaús. Vamos a buscarla en Lucas, ¿no?
Ya la conocemos, creo que la mayoría de nosotros la conocemos. Estos dos hombres, uno se llamaba Cleofas, el otro no sabemos el nombre, volvían tristes de haber presenciado durante ese sábado, viernes, sábado, toda esa semana, lo que pasó en Jerusalén, que ya lo vimos con la muerte del Señor Jesús y la pasión, que se le menciona de esa forma. Y ellos veían en la muerte del Señor Jesús una derrota. Enrique mencionaba el otro día lo que decía Bergoglio, ¿no? Cristo perdió en la cruz, fue derrotado. Y si uno lo mira con los ojos humanos, lo que va a ver es eso, a una persona toda destruida por los latigazos, los golpes, la sangre, la lanza, los clavos, toda la parte más horrenda, ¿no?, que significa la cruz a nivel físico. Pero a nivel espiritual el Señor estaba triunfando. Estaba diciendo después, como dice ahí en el Antiguo Testamento, sorbida es la muerte con victoria. En ese momento estaba siendo derrotado el diablo, esa obra que el diablo empezó allá en el cielo, donde quiso ser igual a Dios y cayó él, junto con un tercio de los ángeles del cielo. Y luego esa obra continuó con el hombre, ¿no?, con Adán y Eva. Bueno, en el momento en que el Señor estaba muriendo en la cruz del Calvario, estaba venciendo realmente al diablo y a toda la muerte y a todo lo que produjo el pecado. Y entonces este relato es muy hermoso porque el Señor se les aparece, y lo que siempre me llama la atención de este relato es cuando el Señor, en el versículo 25, los tiene que reprender fuertemente, ¿no? Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Esta palabra es muy fuerte. Hoy en día cualquiera de nosotros que nos traten de locos o de tontos nos ofendería, ¿no? No, a mí me trataron de tonto, no voy más a la iglesia. Me trataron de insensato, no voy más a la iglesia. Hasta que no me pidan perdón. Pero acá el Señor Jesús los tuvo que reprender de una manera que había que sacudirlos. Más antes dice, ¿no?, que estaban embargados, porque no podían darse cuenta que delante de Él tenían al Señor Jesús, pero sobre todo no podían creer, o les faltaba la fe para creer a la palabra, que ya estaba. No estaba escrito el Nuevo Testamento, no estaban escritos los Evangelios, pero estaba el Antiguo Testamento que hablaba de todas estas cosas. Y no solo eran estos dos discípulos de Emaús los que pasaron por esa experiencia, sino que los otros discípulos, excepto Judas, que se suicidó, les pasó lo mismo. Miren lo que dice Juan en el capítulo 29. ¿Quién lo lee? Esto que aún no sabían las Escrituras, no hay que tomarlo literal como que no conocían la Biblia. Porque ellos desde que eran chiquitos que iban al templo, iban a la sinagoga y aprendían la palabra de Dios. Un verdadero judío como eran ellos, como le dice el Señor a Natanael, ¿no? He aquí un verdadero israelita. Conocían las Escrituras. Habíamos visto cuando veíamos la historia de Pedro que Juan conocía al pontífice, conocía al sumo sacerdote. Entonces, ¿por qué acá Juan dice, aún no sabían la Escritura? Tiene más que ver con que no la habían entendido. Aquello que conocían, todavía no lo habían entendido. Tuvieron que verlo al Señor en persona para creer, para después experimentar esto que dice acá, la Escritura. Y la Escritura no es más ni menos, entre otros textos, porque el Señor les predicó con los profetas y Moisés y los Salmos. Fíjense uno de esos textos de la Escritura que está en el Salmo 16. El 9 dice: alegróse por tanto mi corazón y se gozó mi gloria. También mi carne reposará segura, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En el Nuevo Testamento, en vez de decir sepulcro, dice infierno, cuando citan este texto.
pero tiene que ver con eso, con la obra de la muerte en el hombre. Pero el Señor Jesús no era un hombre común y corriente. El Señor Jesús era Dios hecho persona, que a pesar de que tuvo la posibilidad de pecar, porque tenía un cuerpo como el nuestro, no pecó. Y eso es lo que le dio la victoria sobre la cruz. Y que estaba esta victoria profetizada en este texto: no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Eso que después Pablo dice en 1 Corintios 15, ¿no? Que es sembrado en vergüenza. Habla de lo que hace realmente la muerte con el cuerpo de un hombre o de una persona. Es terrible, es algo muy triste. Pero acá la promesa es esta: el santo de los santos, que es el Señor, no vio corrupción. Cuando llegaron con las drogas, las mujeres, ¿no? ¿Qué llevaron? Aceites, drogas aromáticas. Con eso lo que hacían era preservar un poco más el cuerpo para que no entre en un estado de putrefacción más rápido. No se puede evitar eso. Los egipcios, ¿qué hacían con los muertos? Los embalsamaban, ¿no? Los momificaban. Todo un proceso que también es muy horrible. Pero igual el cuerpo ve corrupción. Cuando ellas llegaron al sepulcro, se encontraron con que Cristo no estaba. Entonces, en ese tiempo que pasó, su cuerpo literalmente no llegó a ver corrupción, porque pasó este milagro de la resurrección del Señor Jesús. Y después, fíjense en San Juan capítulo 2, acabamos de ver que no sabían la Escritura. Después vimos la Escritura en el Salmo 16 y miren lo que dice Juan en San Juan 2. ¿Quién lee San Juan 2, 22? Ahí está, ¿no? Cómo se completó la experiencia con los discípulos. La conocían a la palabra desde pequeño. Tuvo que resucitar Cristo, presentarse delante de ellos para que puedan creer. Ahora nosotros, ¿tenemos que tener a Cristo delante nuestro para poder creer? ¿Qué pasó con Tomás? ¿Qué dijo? Y el Señor se le aparece, bueno, mete tu mano en el dedo, hundí tu mano en el costado. Ahí Tomás, ¿qué hace? Señor mío, Dios mío, dice. Creyó. Pero después viene una palabra que ya es para nosotros. Porque el Señor Jesús, a los pocos días, a los 40 días, se fue al cielo, ya no volvió más. Pero ¿qué dice el Señor acerca de los que no vieron? Más bienaventurados son. Nosotros somos más bienaventurados que los discípulos, porque se cumple en nosotros que creímos en la resurrección del Señor Jesús aunque no la vimos, por fe. Entonces ahí tenemos una bienaventuranza que nos pone por encima, en este caso, de los discípulos, de los apóstoles, porque ellos lo vieron, lo palparon. Juan dice, ¿no? Lo que vieron nuestros ojos, lo que tocaron nuestras manos, tocante al verbo de vida. Entonces, ¿qué experiencia tan fuerte esta que tenemos nosotros ahora con el Señor, de creer por fe en la resurrección del Señor? Y eso nos hace bienaventurados, ya nos hace distinto al resto de las personas. Habría que estudiar las bienaventuranzas, ¿no? Porque como el Señor dice bienaventurados, no todos, no reparte las bienaventuranzas en general. Hay bienaventuranzas para los que son mansos, para los que son humildes, ¿qué más? Para los pacificadores, ¿qué más? Los que lloran, los que son vituperados. Pero también hay una bienaventuranza para los que no vieron y creyeron. El domingo pasado con el hermano Enrique también vimos que toda esta resurrección del Señor Jesús fue obrada con la potencia de Dios, porque Dios tiene el poder para crear vida a partir de la muerte. Resucitar, por ejemplo, resucitó Lázaro, resucitó en su momento el hijo de la viuda con el profeta. Pero también lo que vimos, y que esto es importante, es que la resurrección del Señor Jesucristo no solo fue hecha con poder de Dios, sino con justicia de Dios. Dios puede mostrar todo su poder, pero también muestra toda su justicia.
y era justo que el Señor resucite de los muertos. Y yo les pregunto por qué era justo que el Señor resucite de los muertos, y seguramente lo van a saber. ¿Por qué? Porque no tenía pecado. Y lo sabemos de estas cosas, ¿no? Pasa que lo que Dios quiere de nosotros es que las experimentemos. Entonces, el Señor no tenía pecados, muere sin pecado. Dice Pedro que en el cual no hubo engaño en su boca. Quiere decir, jamás mintió. Tenía todo un derecho legal para resucitar. Pero otra cosa que dice la palabra de Dios es que la muerte se manifiesta como un aguijón. Vamos a ver ahí en 1 Corintios capítulo 15, página 199. 1 Corintios 15, el 55 dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y la potencia del pecado la ley. ¿Cómo ataca el diablo al hombre? Con un aguijón mortal. Imaginémonos un alacrán o un escorpión. ¿Qué hace? ¿Nos llena de qué? De veneno. Y si no tenemos el antídoto a tiempo, morimos. El aguijón del pecado, o el aguijón del diablo, ¿cómo dice acá? El aguijón de la muerte es el pecado. Todos nosotros, dice Romanos 3, ¿qué hicimos? Por cuanto todos pecaron. Todos fuimos picados por este aguijón. ¿Salvo quién? Salvo el Señor Jesús. Y luego dice la potencia del pecado, la ley. ¿La ley qué era? La palabra de Dios para mostrar al hombre que era un pecador. Era el contraste, era el blanco contra el negro. Si todo fuese negro, nadie se daría cuenta que está en pecado. Pero Dios puso la ley para que el hombre se pueda diferenciar y darse cuenta de que somos todos pecadores. Ahora, el hermano Marino, cuando escribe este estudio, dice que el Señor, cumpliendo la profecía esa que leímos de Oseas el domingo pasado también, como decía, de la mano del sepulcro los redimiré, ¿no? Nos va a sacar del sepulcro. Bueno, para que el Señor nos tenga que sacar del sepulcro, primeramente tuvo que entrar Él al sepulcro. Por eso entró en esa tumba. Y espiritualmente hablando, Pedro nos dice que el Señor cargó en Él, y también lo dice en Isaías, ¿qué cosa? El pecado de todos nosotros. Y ahora miren esta imagen, si el pecado entra por un aguijón, esto lo dice el hermano Marino, ¿no? Para que lo podamos entender. Imagínense todos los aguijones de todas las personas de la humanidad sobre el Señor. Si un aguijón solo es doloroso. Por eso, ahí está el verdadero dolor de la cruz del Señor. Porque estaba cargando y deshaciendo a medida que iban llegando esos pecados, los iba deshaciendo con su sangre preciosa. Eso lo dice en 1 Juan 3:8. Vamos a leerlo, que es hermoso. 1 Juan 3:8. ¿Quién lo puede leer? El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Metamos en esta misma oración el tema de los aguijones, para darnos cuenta. El que peca es del diablo, porque el diablo lo envenenó con el aguijón. Tiene el aguijón ese de por vida. Pero el Señor apareció para deshacer las obras de los aguijones que el diablo sembró en el hombre. Los deshizo. Una figura hermosa también, que en otras versiones de la Biblia ya se sacó esta palabra deshacer. No me acuerdo ahora por cuál se la reemplazó. Creo que es quitó. Me parece que quitó del medio. Y muy distinto es sacar esto y correrlo que deshacerlo, prenderlo fuego, por ejemplo. Y el Señor lo que hizo fue deshacer las obras del diablo. Y hay un texto que está en Isaías
44:22. Después de los Salmos, Proverbios, Isaías 44. Página 745. 746. ¿Cómo dice? Yo deshice como a nube tus rebeliones y como a niebla tus pecados. Tornate a mí, porque yo te redimí. Este texto no lo conocíamos ya. Es conocido, ¿no? Yo deshice como a nube tus rebeliones y como a niebla tus pecados. Los deshizo. El Señor en la cruz del Calvario deshizo los pecados de todos los hombres. Siempre se dice lo mismo. La persona que va al infierno no va por sus pecados, sino que va porque no acepta la obra de Cristo en su favor. Rechaza que el Señor deshizo sus pecados en la cruz del Calvario. Rechaza la única obra de salvación que tiene. Y esta segunda parte, que ya muchas veces no la recordamos o no la mencionamos, tórnate, ¿a quién? Tórnate a mí, vuélvete a mí. Con este texto se podría predicar el Evangelio a las almas, ¿no? Estamos diciendo que Dios deshizo sus pecados en la cruz del Calvario y que ahora lo único que tiene que hacer el hombre es volver a Dios. Tórnate a mí, porque yo te redimí. Qué linda palabra. Esto lo está diciendo el mismo Señor Jesús, porque Él es el Redentor. Él es el que nos sea, dice, de la mano del sepulcro los redimiré. ¿Y redimir qué es? Salvar a alguien pagando un precio. El Señor puso su cuerpo en la cruz pagando nuestro lugar. Y en el momento en que deshizo nuestros pecados, y esto también es lo que dice el estudio, ya no hay pecados que hagan que el Señor los retengan en la cruz, ni los propios ni los ajenos. Esa también es una de las garantías legales en las cuales nos dan a nosotros la seguridad y la confianza de que el Señor no pudo quedar en el sepulcro, no podía. Por más que el diablo quisiera y que tratase de hacer lo que sea, no podía quedar el Señor. No es que no debía, porque cuando uno dice el Señor no resucitó porque no pecó, bueno, ahí podemos decir no debía morir o no debía quedar muerto, pero tampoco podía, porque no tenía pecados ni suyos ni propios, porque obró esta obra también milagrosa que es la de deshacer el pecado. Y por eso el Señor ahí en San Juan 11:25 dice: yo soy la resurrección y la vida. Porque primero tuve que morir y destruir los pecados para después traerle al hombre resurrección y la vida. Estas cosas son muy importantes que las sepamos, que las entendamos y que las creamos. Porque a partir de ahí mi experiencia con el Señor va a ser otra. Si yo me acuerdo del texto de 1 Juan 3:8 que dice: el que hace pecado, ¿de quién es? Del diablo. El que hace pecado es el diablo. También en otra parte dice: vosotros sois siervos del diablo, o se constituyen siervos del diablo. Pero el texto que leímos recién, el que hace pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y cuando yo peco, ¿qué hago? ¿De qué lado me estoy poniendo, según este texto? Del diablo. Y entonces, ayer veíamos los proverbios, los que tuvimos en la reunión de jóvenes, se habló de la honra a Dios. Y para ustedes, a ver, los que no estuvieron, ¿qué es la honra a Dios? ¿O qué les hace pensar? ¿Honrar a Dios? Honrar a Dios. Honrar a Dios, ¿qué significa? Serle fiel. Serle fiel, ¿qué más? A ver, ¿qué más? Honrar a Dios. Dios te pide que lo honres. ¿Qué es honrar a Dios? Alabarle, ¿qué más? Obedecerle. Bueno, Marco buscó en el diccionario bíblico y dijo algo que a mí me quedó mucho,
Honrar a alguien, en este caso a Dios, es darle el debido valor. Valorar a alguien realmente por lo que es. Honra a tu padre y a tu madre, dice, ¿no? ¿O no? ¿Qué valor le doy yo a mi padre? ¿Qué valor le doy a mi madre? Y cuando nos dice que tenemos que honrar a Dios, o cuando dice el Salmo, ¿no? Dad a Jehová, oh hijos de fuertes, la gloria debida a su nombre. Honrar entonces es el valor que nosotros le aplicamos a la obra del Señor. El que hace pecado es del diablo porque el diablo peca al principio. No estamos honrando al Señor. Y la realidad es que ¿cuántas veces pecamos por día? Muchas veces lo hacemos inconscientemente, porque está en nuestra naturaleza pecar. Pero ¿cuántas veces elegimos pecar? Y entonces, ¿qué pasa con la muerte del Señor Jesús? ¿Qué pasa con ese texto que dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo? A mí me quedó mucho esta palabra honra, porque ahí es donde realmente es como si fuese un termómetro, ¿no? De cuánto realmente valoramos al Señor, valoramos la obra que el Señor hizo por nosotros. Cuando me acordaba también, ahora no lo tengo anotado, pero esa mujer que cuando llegó el Señor Jesús a la casa del fariseo, ¿se acuerdan lo que hizo esa mujer? Que era pecadora. ¿Qué le hizo al Señor? Le lavó los pies, con las lágrimas le lavaba, con el pelo la secaba. Y la enseñanza que le dejó el Señor al fariseo, ¿cuál fue? El que ama mucho es porque mucho se le perdonó. Hablando en palabras nuestras, ¿no? Y el que no ama mucho porque no se le perdonó mucho. ¿Y a nosotros cuánto nos perdonó el Señor? ¿Cuánto nos perdona el Señor? Todos los días. Entonces ahí viene la palabra, ahí tiene más sentido la palabra honra, porque está directamente ligada al amor. A veces le damos más valor al dinero, a veces le damos más valor a la familia, a veces le damos valor al auto. O sea, es un auto. Son 4 chapas y 4 ruedas, ¿no? Y a veces hay gente que se vive por eso. Y el Señor nos está pidiendo que le honremos, que le amemos. Esa es una de las enseñanzas que nos tienen que tener hoy en el corazón. Y también, cuando leemos estas cosas o cuando las empezamos a estudiar en detenimiento, muchos de nosotros venimos desde hace cuántos años a la iglesia. Y hay cosas que todavía no las sabemos, o como le pasaba a los discípulos, las sabemos mentalmente, conocemos las citas, conocemos dónde está, en qué parte de la Biblia está. Si no me acuerdo la cita, me acuerdo que está más o menos por acá y la encontramos. Pero realmente conocer esta obra que implicó la resurrección del Señor Jesús y todo lo que nos tiene aparejados a nosotros, porque también dice la palabra de Dios que tenemos que andar en novedad de ¿qué? ¿Y qué quiere decir novedad de vida? Una vida nueva. Y Pablo dice, las cosas viejas pasaron. Y Pedro dice que el que vuelve a las cosas viejas es como el perro que vuelve a ¿qué? A su vómito. ¿Bien? Toda la palabra de Dios está unida para hacernos ver que la resurrección de Cristo no quedó solamente en Cristo, sino que ahora también a nosotros nos ofrece una nueva vida, una nueva oportunidad. Todo lo viejo ya quedó atrás. Ahora nosotros tenemos que aprender a vivir esa nueva vida. Por eso venimos a la escuela dominical, por eso venimos a las reuniones. Porque a través de la instrumentalidad de los hermanos se abre la palabra de Dios y el Señor nos quiere mostrar, bueno, ya sos salvo. Se predica el Evangelio, bien. Ahora, a los que ya somos hijos de Dios, ¿cómo se sigue con esta vida cristiana? Que está llena de bendiciones, llena de oportunidades. Y el Señor le decía, miren, San Juan 5, y esto se lo decía a los enemigos del Señor, pero cuánto más a nosotros que somos de la familia del Señor, como dice el corito. San Juan 5:39.
¿Escudriñamos las Escrituras como realmente el Señor quiere? ¿Le damos la honra, en este caso, a la palabra de Dios? Yo me encuentro completamente en falta, No escudriño como debería. Y muchas veces me conformo con lo que escribió otro hermano, por ejemplo este estudio, pero el Señor me dice, bueno, ahora empezá vos. ¿Escudriñar qué es? Empezar a buscar, ¿no? En lo profundo. Es como el Señor usa la parábola del hombre que se mete a buscar las perlas. Hay que bucear, hay que buscarlas, hay que encontrarlas. Y la respuesta muchas veces es esta, en el versículo 40. ¿Cómo dice? No queréis venir a mí para que tengáis vida. Otra palabra dura, ¿no? Porque si el Señor me dice, no querés venir a mí, Alfredo, la realidad es que no querés venir a mí. Y yo tengo que decir, es verdad, no quiero ir al Señor. Cuando vamos a la palabra nos encontramos con el Señor y nos encontramos también con nosotros mismos. Y muchas veces me pasa que no quiero ir al Señor porque sé lo que voy a encontrar. O no me animo a ver lo que el Señor me quiere mostrar. Pero como les decía recién, son más las bendiciones que todo lo demás que pueda pasar con nosotros cuando vamos a la palabra de Dios. Seguramente primero va a haber un proceso de limpieza profunda. Después viene, como se suele hacer en las casas, ¿no? Una limpieza más gruesa. Y después se empieza, una vez que ya está lo más grueso limpio, se empieza a hacer la limpieza más fina. Levantar el florero, pasarle un trapito abajo, fijarte los rincones de las ventanas. Pero primero viene la limpieza más grosera, por decirlo de esta manera. Y después sí, esto que dice acá, para que tengáis vida en el día a día. Ya somos salvos, no se discute eso, no se pierde la salvación. Pero en el día a día tenemos que ir al Señor. Tenemos que ir a su palabra para tener esta vida, que es abundante y que el Señor no la da por medida. Fíjense lo que decía Pablo en 2 Corintios 4:11 y con este terminamos. 2 Corintios 4, porque nosotros que vivimos, o sea que todos los días nos despertamos, respiramos, comemos, dormimos, siempre estamos entregados a muerte por Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal. Acá lo que nos está diciendo Pablo es que ellos, primeramente lo más literal, estaban dispuestos a dar su vida por el Señor. Y Pablo muchas veces estuvo a punto de ser muerto, ¿no? Lo estudiamos. Pero tiene algo más. Esto no es solamente que venga alguien y me mate por el Señor Jesús. ¿Qué más implica este texto que leímos recién? Siempre estamos entregados a muerte por Jesús. ¿Qué significa? Con Cristo estoy, dice Gálatas 2:20, juntamente crucificado. Y ahí habla de la cruz. La cruz no es solamente la que el Señor padeció ahí en el Gólgota, sino que también dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Negarse a uno mismo es la cruz. Decirle que no a las cosas que nos gustan, decirle que no a las cosas que no convienen. Decirle que no a la carne, en definitiva. Y esto también quiere decir este versículo 11. Siempre estamos entregados a muerte por Jesús, porque amamos a Jesús, porque le honramos. Y quizás no le conocemos como deberíamos, pero queremos conocerlo. Entonces le digo que no a mi carne. Y luego viene esta segunda parte que es preciosa. Para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. Qué distinto que es cuando una persona se entrega al Señor, cómo se cambia su semblante, cómo se cambia su forma de hablar, cómo cambia su esperanza, cómo cambia también la autoridad que tiene. Porque el Señor nos da autoridad delante de los demás hermanos para corregirlos, para ayudarlos, para exhortarlos, para orar por ellos. Si yo estoy mal con el Señor, ¿a quién puedo ayudar? Si yo estoy triste o enojado con el Señor, ¿a quién voy a consolar?
Si yo estoy en pecado, ni hablemos. El mismo Espíritu nos redarguye para que nos quedemos calladitos la boca y nos sentemos. Pero qué lindo que es cuando el Señor nos usa. Y no porque nos quiere usar. Quiere que seamos de consolación también a la iglesia, de edificación. Entonces, ¿cuántas cosas que acompañan a esta doctrina bíblica de qué? De la resurrección de los muertos. Cristo resucitó, lo sabemos, lo entendemos, lo creemos. Pero ahora nos quiere dar vida juntamente con Él. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Quizás nuestro cuerpo pase por el cementerio, pero la vida de Cristo no nos la saca nadie. Y la podemos empezar a experimentar ahora, en el día a día. Y ni hablemos de las glorias venideras, cuando venga el Señor a buscar a su iglesia, cuando los muertos en Cristo resucitarán primero, cuando dice ahí en Tesalonicenses que estaremos siempre con el Señor, siempre, consolados los unos a los otros con estas palabras. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos. Después miren, tengo anotado acá que si tienen la síntesis en su casa pueden leerlo. La obra post-muerte del Señor. No tenemos tiempo, habría que hacer una clase entera para eso. Pero mientras el Señor Jesús estaba en la tumba, el cuerpo, su alma y su espíritu no se quedaron quietos, hicieron un montón de cosas preciosas. Y recién ahí volvió a tomar el cuerpo para resucitar al tercer día.